La oscuridad. Soy de Monterrey, una ciudad conocida por su calor intenso y su gente cálida, pero, a los 22 años, descubrí que incluso el lugar más acogedor puede transformarse en una pesadilla cuando estás solo. No soy el tipo de persona que se deja llevar por supersticiones o historias de fantasmas. Crecí en una familia donde el escepticismo y la lógica siempre prevalecían sobre lo inexplicable. Sin embargo, hay cosas que desafían toda lógica, y lo que viví durante esos años sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Había regresado tarde de la universidad, agotado por las clases y el trabajo. Vivía solo en un pequeño departamento, un lugar sencillo pero cómodo. Recuerdo que me eché en la cama después de una ducha rápida, dispuesto a dormir profundamente. Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. Al principio, era apenas una mancha en el rincón de mi cuarto, justo donde la pared se unía al techo. Una sombra, indistinta, como si algo impidiera que la luz del poste de la calle iluminara completamente ese punto. Pensé que era solo una ilusión causada por el cansancio. Me froté los ojos, parpadeé varias veces, y la sombra pareció desvanecerse. No le di mayor importancia y me quedé dormido. Pero eso solo fue el principio. Durante las siguientes noches, esa sombra seguía apareciendo, siempre en el mismo rincón. A veces más pequeña, otras más alargada, pero siempre ahí. Al principio, traté de ignorarla. La lógica me decía que no había nada de qué preocuparme. Tal vez era un efecto de la luz o simplemente mi mente jugando conmigo por el cansancio. Sin embargo, la sensación incómoda de estar siendo observado empezó a hacerse más intensa. No podía explicarlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, después de varias semanas conviviendo con esa sombra, noté que se había movido. Ya no estaba en el rincón del techo, ahora estaba más cerca, en una de las esquinas del cuarto, a la altura de mis ojos. Recuerdo que me levanté de golpe, encendí la luz y busqué con desesperación algún objeto que pudiera estar proyectando esa sombra. Pero no había nada. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros ni muebles que pudieran crear esa figura. Apagué la luz de nuevo, y ahí estaba, inmóvil, como si me estuviera esperando. Esa noche no pude dormir. La sombra permaneció en el mismo lugar durante horas, y yo, desde mi cama, no podía dejar de mirarla. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera drenando mi energía. Recuerdo que los minutos pasaban lentamente, y cada vez que cerraba los ojos, la sensación de que esa cosa se acercaba era más fuerte. Con el tiempo, la sombra comenzó a moverse más. Ya no solo estaba en las esquinas, la encontraba en la sala, en el pasillo, e incluso en el baño. No importaba en qué parte del departamento me refugiara, siempre aparecía. Se mantenía distante, pero cada día se acercaba más, como si estuviera probando mis límites, esperando el momento adecuado para hacer algo más que solo observar. Lo más aterrador ocurrió una madrugada. Había tenido un día particularmente agotador y me fui a dormir temprano, con la esperanza de descansar un poco. Pero cerca de las 3 de la mañana, algo me despertó. No fue un ruido, no fue un sueño, simplemente abrí los ojos, como si algo me hubiera obligado a hacerlo. Sentí un frío intenso en la habitación, a pesar de que el calor de Monterrey nunca cedía, ni siquiera en la madrugada. Fue entonces cuando la vi. La sombra, más definida que nunca, estaba parada al pie de mi cama. No era una mancha amorfa como antes. Ahora tenía la silueta de un hombre alto, delgado, con los brazos pegados al cuerpo. No podía distinguirle el rostro, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. La sensación de ser observado era tan abrumadora que me sentí paralizado. Mi cuerpo no respondía. Podía ver, podía respirar, pero no podía moverme. Era como si algo me estuviera reteniendo en esa posición, obligándome a enfrentar a esa cosa sin la posibilidad de escapar. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí, inmóvil, mirando cómo esa figura se mantenía a los pies de mi cama. No se movía, no hacía ningún sonido, pero su mera presencia era suficiente para aterrorizarme.
Así pasaron horas. Lo sé porque veía el reloj en mi mesita de noche avanzar lentamente. Cada segundo se sentía eterno y la sombra seguía ahí, observándome. No me atreví a parpadear más de lo necesario. Estaba seguro de que si lo hacía, si cerraba los ojos por un segundo más de la cuenta, esa cosa se acercaría. Cuando el sol finalmente empezó a asomar, la sombra simplemente se desvaneció. No fue de golpe, ni dramáticamente. Simplemente se desdibujó hasta desaparecer, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que podía respirar de nuevo, y mi cuerpo, finalmente liberado, cayó exhausto sobre la cama. No dormí esa mañana, ni las siguientes. Desde esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas. Ya no era solo una sombra en la esquina o una figura que aparecía de vez en cuando. Ahora la sentía todo el tiempo. Cuando caminaba por la calle, sentía su presencia detrás de mí, como si me siguiera a donde fuera. Cuando estaba en clase, en el trabajo o con amigos, siempre había algo en el rabillo de mi ojo, una sombra que desaparecía cada vez que intentaba enfocarla. El miedo empezó a consumir mi vida. Ya no dormía bien, y cuando lo hacía, me despertaba con la misma sensación de frío y la sombra en algún rincón del cuarto. Traté de buscar ayuda. Primero con amigos, quienes me miraban con escepticismo, sugiriendo que tal vez estaba demasiado estresado. Fui a un médico, pensando que podría ser alguna especie de alucinación o trastorno del sueño. Me hicieron pruebas, me recetaron pastillas para dormir, pero nada cambió. Finalmente, en un intento desesperado, acudí a un curandero. No es algo que yo hubiera hecho normalmente, pero para ese punto estaba dispuesto a probar cualquier cosa. El hombre me escuchó con atención mientras le contaba todo lo que había estado viviendo. Después de unos minutos de silencio, me dijo que esa sombra era algo que había estado conmigo desde hacía tiempo, algo que yo había traído, aunque no supiera cómo ni por qué. Realizó un ritual en mi casa, quemando hierbas y murmurando oraciones. Durante un par de semanas, las cosas parecieron calmarse. La sombra ya no aparecía tan seguido, y comencé a sentirme un poco más tranquilo. Pensé que tal vez, después de todo, había logrado deshacerme de esa presencia. Pero una noche, mientras me preparaba para dormir, el frío volvió. La misma sensación de helada que me despertó aquella madrugada. Supe de inmediato que la sombra había regresado. No había escapatoria. Esa vez no esperé a que apareciera a los pies de mi cama. Salí de mi departamento en plena madrugada y nunca volví. Desde entonces, vivo con el constante miedo de que esa sombra me siga. Sé que está ahí, esperando en las esquinas, en la oscuridad. No importa dónde vaya o cuánto me aleje, siempre está conmigo, acechando desde las sombras. La siento, la veo, aunque nadie más lo haga. Y lo peor de todo es que sé que algún día, cuando menos lo espere, estará de nuevo al pie de mi cama. Solo que esta vez, no pienso quedarme a averiguar qué quiere. La señora de la escalera. Cuando tenía 10 años, vivía con mis padres en una vieja casa de estilo victoriano en Salem, Massachusetts. La casa era enorme, con techos altos, ventanales que dejaban entrar poca luz y crujidos que resonaban a cualquier hora del día. No había forma de evitar ese sonido constante, como si la casa respirara de alguna manera. Pero, por más inquietante que fuera el ambiente, me había acostumbrado. Mis padres trabajaban hasta tarde y me dejaban solo la mayoría de las noches. En aquel entonces, no me parecía nada fuera de lo común. Era un niño independiente, o eso me gustaba pensar. Recuerdo que la primera vez que escuché los pasos en la escalera fue poco después de que nos mudamos. Era una noche tranquila. Me encontraba en mi habitación, jugando con unas figuritas de acción en el suelo cuando un ruido suave, rítmico, rompió el silencio. Provenía de la escalera que conectaba el primer piso con el segundo. Eran pasos lentos, deliberados, como si alguien subiera con gran cuidado, tratando de no hacer ruido, pero sin lograrlo del todo. Me quedé quieto, agudizando el oído. Podía contar cada paso. 1, 2, 3. Pero cuando el sonido llegó al rellano, justo fuera de mi puerta, el silencio regresó de golpe.
Me levanté rápidamente y abrí la puerta de mi habitación, esperando encontrar a mi madre o a mi padre. No había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la débil luz que venía desde la ventana del final. Me quedé allí unos minutos, esperando, escuchando, pero todo permaneció en un inquietante silencio. La escena se repitió muchas veces en los meses siguientes. No todas las noches, pero sí con frecuencia. A veces los pasos comenzaban poco después de que mis padres salían por la puerta, otras, en la madrugada. Al principio pensé que quizá alguien se había colado en la casa, pero nunca encontré nada fuera de lugar. Las cerraduras estaban siempre puestas y ninguna ventana abierta. Por más que intentaba explicarlo, mi mente infantil no lograba encontrar una razón lógica. Pasé mucho tiempo ignorando aquellos sonidos, convenciéndome de que tal vez solo eran los viejos tablones de madera que crujían bajo el peso de la casa. Me repetía que eran solo ruidos propios de una vivienda antigua. Sin embargo, conforme avanzaban los días, algo más me empezó a inquietar. Comencé a notar cambios sutiles en el ambiente. Las sombras en el pasillo parecían moverse ligeramente, como si algo más estuviera presente. A veces, mientras cenaba solo en la mesa de la cocina, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad del corredor. Recuerdo una noche en particular, la más clara en mi memoria, y la que terminó por cambiar todo. Era pleno invierno y la nieve se acumulaba en grandes montones afuera. Mis padres trabajaban hasta tarde y no esperaban regresar hasta después de medianoche. Había estado leyendo en la sala de estar, al lado de la chimenea, cuando escuché nuevamente esos pasos familiares en la escalera. Pero esta vez, algo era diferente. Eran más pesados, más insistentes, como si quien los producía subiera con urgencia, pero sin prisa. Mi corazón comenzó a acelerarse de inmediato. Me levanté del sillón, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera haciendo esos ruidos. Había vivido en esa casa el tiempo suficiente como para sentir que debía descubrir qué estaba pasando. Fui directo hacia la base de las escaleras, donde el sonido había comenzado. Respiré hondo y, con una mezcla de curiosidad y temor, subí un par de escalones, intentando escuchar más claramente. De repente, los pasos se detuvieron. No había más sonido, solo el eco de mi propia respiración en los pasillos vacíos. Subí un poco más, mis pies haciendo un ligero crujido sobre la madera desgastada. Al llegar al rellano, me quedé paralizado. Frente a mí, justo al final del corredor, estaba una figura que no había visto nunca antes. Era una anciana, su figura encorvada, con un vestido largo y gastado, de un color grisáceo. No levantaba la vista, parecía concentrada en subir los escalones, a pesar de que ya estaba en el piso superior. Todo en ella se movía despacio, como si arrastrara el tiempo consigo. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Era tan real, tan tangible, que por un momento pensé que tal vez se trataba de una mujer que había entrado en la casa. Sin embargo, mientras la observaba, algo cambió en su figura. A medida que avanzaba, sus movimientos se tornaron más etéreos, menos consistentes, como si fuera una imagen desvaneciéndose. Pude ver cómo su silueta se hacía transparente poco a poco, hasta que, en un parpadeo, simplemente desapareció frente a mí, dejando solo el eco de los pasos que había escuchado tantas veces. Corrí de vuelta a mi habitación, mi corazón palpitando de terror. No podía entender lo que acababa de ver. Esa noche, no dormí. Me quedé en mi cama, abrazado a las cobijas, con los ojos fijos en la puerta, esperando que algo más sucediera. Sin embargo, el resto de la noche transcurrió en silencio. A la mañana siguiente, cuando mis padres regresaron, intenté contarles lo que había visto, pero las palabras no salían. Parecía algo tan absurdo que no sabía cómo explicarlo sin sonar como si hubiera tenido una pesadilla. No dijeron mucho, aunque noté que mi madre intercambió una mirada preocupada con mi padre. Fue varios días después, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el ático, que finalmente salió a relucir la verdad. Estábamos desempolvando algunas cajas viejas cuando encontré una foto enmarcada, cubierta de polvo. La imagen mostraba a una familia antigua frente a la casa, mucho antes de que nosotros viviéramos allí.
En el centro, junto a un hombre alto y de aspecto severo, estaba la mujer que había visto en las escaleras. Mi cuerpo se estremeció. Al notar mi reacción, mi madre se acercó y vio la foto también. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si debía decir algo. Finalmente, con un suspiro, habló. Ella era la dueña original de esta casa, dijo en voz baja. Murió aquí, hace muchos años. Tuvo una caída en esas escaleras. Nunca lo mencionamos porque no queríamos que te asustaras. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Todo encajaba. Los pasos, las sombras, la figura de la anciana. Ella no había abandonado la casa. Seguía allí, atrapada de alguna manera. Tal vez nunca se había ido. Después de esa revelación, las cosas no volvieron a ser las mismas. Los pasos continuaron, y aunque ahora sabía quién los producía, eso no hacía que fueran menos aterradores. Al contrario, cada vez que los escuchaba, mi piel se erizaba, sabiendo que estaba siendo testigo de algo que no pertenecía a este mundo. Mis padres nunca volvieron a mencionarlo, y yo tampoco. Nos mudamos poco tiempo después. Mis padres dijeron que era por el trabajo de mi padre, pero en el fondo sabía que la casa tenía algo que ver. Nunca quise regresar a Salem y jamás lo hice. Sin embargo, los recuerdos de esa casa y de la anciana que habitaba en ella siguen vivos en mi mente hasta el día de hoy. De vez en cuando estoy solo en casa, me encuentro escuchando los crujidos de la madera, los susurros del viento, y por un momento, casi puedo oír esos pasos lentos y deliberados subiendo las escaleras, como lo hacían en mi infancia. Y aunque ahora soy un adulto y he intentado racionalizar lo sucedido, una parte de mí sigue creyendo que no todo en este mundo tiene explicación. Especialmente lo que vi en esa casa. La silla de mi abuela. Mi nombre es Javier y viví gran parte de mi vida en una casa vieja, casi en ruinas, en Puebla. Esta casa, con más de un siglo de antigüedad, pertenecía a mi abuela. Era su hogar, y luego de que mis padres murieron cuando era niño, también se convirtió en el mío. No tengo muchos recuerdos de ellos, para mí, mi abuela lo fue todo. Cada rincón de esa casa estaba impregnado de su esencia, y no solo porque viviera allí, sino porque ella había estado presente para cada grieta que se formaba en las paredes, para cada teja rota por las lluvias torrenciales. Cuando ella murió, la casa me quedó como herencia. No tenía a dónde ir, ni tampoco me vi en la necesidad de hacerlo. Decidí quedarme. A pesar de su deterioro, el lugar seguía siendo mi hogar y la idea de venderlo o abandonarlo me parecía inconcebible. Al principio, la soledad fue reconfortante, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. Vivía solo, o al menos eso creía. La casa, siempre oscura y húmeda, parecía más grande cuando no estaba mi abuela. A veces, por las noches, me daba la sensación de que no estaba completamente solo. No era algo tangible al principio, solo una ligera incomodidad que se hacía presente de manera ocasional. Pero esa incomodidad fue aumentando. Recuerdo con claridad la primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un leve crujido proveniente de la sala. Pensé que era el viento o que alguna ventana mal cerrada había permitido que el aire se filtrara. Pero cuando me acerqué para revisar, noté que la silla mecedora de mi abuela se movía. Solo un ligero balanceo, casi imperceptible. Esa silla era su lugar favorito. Cada noche, después de la cena, se sentaba allí, a leer o simplemente a mirar por la ventana. En vida, su presencia en esa silla era reconfortante, me hacía sentir seguro. Pero ahora, vacía, ver la silla moverse sola me erizó la piel. Intenté no darle importancia y regresé a mi cuarto, pero esa noche apenas pude dormir. Los crujidos continuaban, y más de una vez juré escuchar el sonido familiar del balanceo de la silla en la sala. A medida que pasaron las semanas, el fenómeno se intensificó. Las puertas de las habitaciones se abrían solas en mitad de la noche. Al principio, pensé que se trataba de corrientes de aire, pero me aseguraba de cerrar cada ventana antes de acostarme.
Más extraño aún eran los ruidos en la cocina, como si alguien estuviera moviendo los platos o abriendo los cajones. Una noche incluso encontré una de las viejas tazas de mi abuela fuera de su lugar habitual, sobre la mesa del comedor. Nadie más tenía llave de la casa y las puertas seguían siempre cerradas con llave cuando lo comprobaba. Durante el día, la casa parecía normal, pero cuando caía la noche, era como si otra presencia se apoderara del lugar. No podía escapar de esa sensación de ser observado. A veces sentía un leve toque en mi hombro mientras me encontraba de espaldas, solo para voltear y no encontrar a nadie. Otras veces sentía el aire helado en el pasillo, incluso en las noches más cálidas. Lo que realmente comenzó a preocuparme fue la aparición. La primera vez que la vi fue como una sombra en la periferia de mi visión. Me encontraba sentado en mi habitación, escribiendo en mi computadora, cuando de reojo noté una figura pasar por el umbral de la puerta. Me quedé quieto, esperando escuchar el sonido de pasos, pero todo estaba en silencio. No me atreví a salir de la habitación. Solo cerré la puerta y me quedé despierto el resto de la noche, mi corazón latiendo con fuerza. Pocos días después, vi a mi abuela. O, mejor dicho, vi su silueta. Me desperté de madrugada, sin saber muy bien por qué. Al abrir los ojos, vi la tenue luz de la luna entrando por la ventana, iluminando parcialmente la sala. Y allí, en la penumbra, sentada en su silla mecedora, estaba ella. Su figura era inconfundible. El cabello blanco, la bata de dormir que siempre usaba. Parecía tan real que, por un momento, pensé que todo lo que había sucedido hasta ahora no era más que un mal sueño, que mi abuela seguía viva y simplemente se había sentado en su lugar favorito. Pero entonces vi su rostro. No era el rostro de la mujer que me había criado. Había algo en sus ojos. Vacíos. Oscuros. No podía ver las pupilas ni el reflejo de la luz en ellos. Eran dos pozos negros, profundos y sin vida. Su boca estaba torcida en una especie de mueca grotesca, como si intentara sonreír pero no supiera cómo hacerlo. ¿Y su piel? Su piel estaba pálida, casi gris, como si se hubiera secado bajo el sol durante años. Me quedé congelado en la cama, incapaz de moverme. Quería pensar que todo era una alucinación, un sueño confuso, pero lo que tenía frente a mí era demasiado tangible. Entonces se levantó de la silla, lenta y pesadamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inimaginable. Su cabeza se ladeaba de una forma antinatural, como si su cuello no pudiera soportar el peso. No sé cómo encontré la fuerza para cerrar los ojos, apretarlos tan fuerte que dolía. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un infarto en ese mismo momento. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá fueron minutos o quizás horas, pero cuando finalmente me atreví a abrirlos, la habitación estaba vacía. Solo el leve balanceo de la silla mecedora rompía el silencio. Después de esa noche, las cosas empeoraron. No podía dormir sin sentir su presencia en algún lugar de la casa. A veces la veía de pie en el pasillo, otras veces la escuchaba caminar por los cuartos, arrastrando los pies como si el cuerpo que habitaba fuera demasiado pesado para moverlo con normalidad. Pero siempre volvía a la silla. Lo más perturbador era que sentía que no estaba simplemente viendo cosas. Esto no era una figura fantasmal apareciendo de la nada. Era mi abuela, o lo que quedaba de ella. No sé cómo explicarlo, pero sentía una conexión con esa presencia. Algo oscuro había arraigado en la casa y estaba ligada a ella. Me preguntaba si, de alguna manera, mi permanencia en la casa la había atraído, si mi dolor y mi soledad habían abierto una puerta a algo que no debería estar allí. Intenté irme. Pensé que, si me alejaba, si abandonaba la casa, todo acabaría. Pero cuando empecé a empacar mis cosas, la sensación de su presencia se volvió más intensa, como si no quisiera que me fuera. Las puertas comenzaron a cerrarse con fuerza y las luces, que rara vez usaba por el estado de la instalación eléctrica, parpadeaban de manera errática. Una noche, mientras guardaba algunas de las pocas pertenencias que tenía en cajas, la vi más clara que nunca. Estaba al pie de la escalera, mirándome con esa mueca distorsionada, y sus labios se movían, aunque no emitía ningún sonido.
Parecía querer decirme algo, algo que yo no podía o no quería entender. Entonces, la casa entera se estremeció. Sentí un frío tan profundo que casi caía al suelo. Y la silla, esa maldita silla, comenzó a balancearse con violencia. Esa fue la última noche que pasé en la casa. Dejé todo, incluso las luces encendidas, y me marché. Nunca volví. Me fui de Puebla, buscando empezar de nuevo en otro lugar, pero el recuerdo de mi abuela, o de lo que sea que la casa había creado en su lugar, nunca me dejó. A veces, en la quietud de la noche, siento como si algo me observara desde la esquina más oscura de la habitación. Y, en más de una ocasión, he escuchado un crujido suave, como si una silla se meciera, muy despacio, en alguna parte de la casa. No puedo evitar pensar que ella me está buscando. La tormenta. Mi nombre es Carlos y tenía 17 años cuando sucedió. A lo largo de mi vida, siempre había escuchado historias de fantasmas, leyendas de brujas y relatos que pasaban de boca en mi pequeño pueblo en Oaxaca. Eran cosas que uno escucha en la escuela, de los vecinos o de los más viejos del pueblo. Siempre las consideré parte de nuestra cultura, supersticiones transmitidas a través de generaciones. Pero cuando esa noche llegó, me di cuenta de que hay algo mucho más oscuro en este mundo, algo que no solo habita en cuentos. Aquella tarde, una tormenta se había desatado sobre el pueblo. Las lluvias en Oaxaca, especialmente en esa época del año, eran intensas, acompañadas de truenos tan fuertes que sentías el temblor en el suelo. Estaba solo en casa, como tantas veces antes. Mis padres habían salido al pueblo vecino para visitar a unos familiares, y aunque normalmente habría ido con ellos, esa noche preferí quedarme. Quería aprovechar la soledad para estudiar un poco y disfrutar del silencio de la casa. La casa en la que vivíamos no era grande, pero tenía ese estilo antiguo que es común en los pueblos. Techos altos, paredes gruesas y un patio en el centro rodeado por las habitaciones. Había algo en el diseño de esa casa que la hacía sentir más vieja de lo que realmente era. Quizás era el crujido de la madera o la forma en que el viento resonaba entre las paredes cada vez que había tormenta. De cualquier manera, nunca me había sentido incómodo en ella, hasta esa noche. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina se había convertido en un ritmo constante, casi relajante. Estaba sentado en mi habitación, con los libros abiertos frente a mí, aunque mi mente ya no estaba concentrada en ellos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Una voz. Suave, pero clara. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez algún sonido que la tormenta arrastraba desde lejos. Pero entonces la escuché de nuevo. Carlos. Era una voz femenina, llamando mi nombre desde el patio. El tono no era urgente ni lastimero, solo un susurro que flotaba sobre el ruido de la lluvia. Mi corazón se aceleró de inmediato. No había nadie más en la casa. No podía haber nadie más en la casa. Pensé que tal vez un vecino necesitaba ayuda o que algún sonido extraño estaba siendo distorsionado por la tormenta. Sin embargo, no pude ignorarlo. Tomé la linterna que tenía en mi escritorio y salí de mi habitación, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y miedo. Mientras caminaba hacia la puerta que daba al patio, noté como mi respiración se había vuelto más rápida, casi entrecortada. Había algo en la voz que no se sentía natural, pero al mismo tiempo me atraía. Abrí la puerta. El patio estaba oscuro, salvo por el resplandor intermitente de los relámpagos que iluminaban fugazmente el cielo. Dirigí el haz de luz de la linterna hacia los rincones oscuros, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había escuchado. Pero no había nada. Solo el ruido de la lluvia golpeando el suelo de piedra y las sombras de las plantas agitadas por el viento. Carlos. La escuché de nuevo. Esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo a mi lado. Giré rápidamente, apuntando con la linterna en todas direcciones, pero seguía sin ver a nadie. Un frío extraño recorrió mi espalda, algo que no era producto de la tormenta. Era un frío interno, como si algo invisible estuviera observándome desde la oscuridad. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más denso.
Volví a entrar en la casa, cerrando la puerta tras de mí con demasiada fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar en cualquier momento. Traté de tranquilizarme, de convencerme de que todo había sido un malentendido, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa voz no era humana. A lo largo de la noche, la tormenta continuó, y aunque no volví a escuchar la voz, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba ahí, esperando, acechando. Al día siguiente, todo parecía normal. El sol había salido y la lluvia había cesado. Traté de contarle a mis padres lo que había ocurrido, pero ellos lo tomaron como una simple historia producto de mi imaginación. Esas lluvias siempre traen ruidos raros, dijo mi padre, restándole importancia. Sin embargo, a partir de esa noche, todo cambió. No importaba cuántas veces tratara de convencerme de que solo había sido un malentendido, cada vez que había tormenta, escuchaba la voz. Y siempre llamaba mi nombre. Carlos. Carlos. Con el tiempo, comencé a notar otros cambios en la casa. Las puertas se cerraban de golpe sin razón aparente, las luces parpadeaban y había momentos en los que el aire se volvía denso y difícil de respirar, incluso sin que lloviera. A veces, en la oscuridad de la noche, podía sentir una presencia, como si algo o alguien estuviera parado a mi lado mientras dormía. Al principio, pensé que tal vez estaba volviéndome loco. Que tal vez todo era parte de mi mente jugando trucos. Pero la realidad era mucho peor. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño durante otra tormenta, la voz se hizo más fuerte. No era un susurro lejano, sino un llamado claro, como si estuviera dentro de mi habitación. Carlos. Desperté sobresaltado y encendí la luz, pero nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, sentí una presencia. Algo estaba en la habitación conmigo, aunque no podía verlo. El aire era espeso, casi imposible de respirar, y de repente, entendí. Esa voz no me estaba pidiendo ayuda. No me estaba buscando por compasión o desesperación. Era una advertencia. Días después, mientras hablaba con un anciano del pueblo, alguien que siempre había sido conocido por sus conocimientos sobre lo paranormal y las viejas leyendas, decidí contarle lo que había estado ocurriendo. El anciano escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y al final me dijo algo que me dejó helado. Esa voz que escuchas no es cualquier espíritu. Te está advirtiendo de algo peor. Algo que aún no ha llegado, pero está cerca. Le pregunté qué significaba eso, pero no quiso decir más. Solo me miró con ojos llenos de una tristeza profunda y agregó, lo que sea, no viene solo. Está trayendo algo más oscuro, algo que quizás no podrás detener. Las palabras del anciano resonaron en mi mente durante días. Y ahora, cada vez que escucho la voz durante una tormenta, ya no corro hacia el patio buscando una explicación. En cambio, me quedo dentro, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho, esperando. Porque sé que, eventualmente, lo que sea que la voz está advirtiendo, llegará. Y no estoy seguro de que esté preparado para enfrentarlo. No se lo he contado a nadie más, porque ¿quién me creería? Mis padres piensan que estoy imaginando cosas y mis amigos se reirían si les mencionara algo. Pero yo lo sé. Lo siento. Algo se acerca y cada tormenta trae a la voz un poco más cerca. Ahora, cada vez que las nubes oscuras comienzan a formarse en el horizonte, mi cuerpo se llena de un pavor inexplicable. Cierro las ventanas, apago las luces y espero en silencio. Porque sé que la próxima vez que escuche la voz, quizás no solo me esté advirtiendo. Quizás sea la última vez que la escuche. Solo en casa. Recuerdo con nitidez esa noche, aunque han pasado muchos años. Era otoño de 1998, tenía 13 años y vivía en un pequeño pueblo de Nebraska. El tipo de lugar donde todos se conocían, donde las puertas a menudo se dejaban sin llave y las calles quedaban desiertas después de las 9 de la noche. Mis padres salieron por la noche a una reunión social en la casa de unos amigos, una cena o algo así. Me quedé solo por primera vez durante más de unas pocas horas.
Mis padres confiaban en que era lo suficientemente maduro para cuidarme. Yo estaba emocionado, tenía la casa para mí, así que encendí la televisión y me puse a ver una película que sabía que mis padres no me dejarían ver si estuvieran en casa, una de esas de terror clásicas. El ambiente ya era perfecto, la luz del salón era tenue y afuera el viento silbaba entre los árboles. La casa era grande y antigua, con suelos de madera que crujían por cualquier movimiento, algo que me hacía sentir pequeño en medio de tanta oscuridad. Pasaron un par de horas y empecé a sentirme algo inquieto. No por la película, sino por el silencio que reinaba más allá del sonido del televisor. A veces podía oír el viento sacudir los árboles o el crujir de alguna rama al romperse. Cosas normales, pero esa noche parecían más presentes, más intensas. Sentía que algo estaba diferente. Todo cambió cuando miré, por pura casualidad, hacia la ventana del salón. Estaba viendo un comercial aburrido y, por alguna razón, mis ojos se desviaron hacia la ventana que daba al patio trasero. Ahí, en medio de la oscuridad, distinguí una figura. Era un hombre, parado justo fuera de la ventana, completamente inmóvil. No llevaba una linterna ni intentaba esconderse, estaba ahí, visible gracias a la luz que se escapaba del interior de la casa. Lo primero que noté fue su sonrisa. Una sonrisa amplia y grotesca, deformada, que no parecía del todo humana. Sus dientes estaban levemente expuestos, como si estuviera conteniendo una risa. Pero lo peor eran sus ojos, no reflejaban ninguna emoción, solo una fijación inquietante. Me congelé. Mis primeros pensamientos fueron que quizá era algún vecino jugando una broma, pero algo en esa sonrisa me decía que no era una broma. No podía apartar los ojos de él, como si estuviera hipnotizado, intentando procesar lo que estaba viendo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y las manos me temblaban. No supe cuánto tiempo pasó antes de que reaccionara. Lentamente, me levanté del sofá sin hacer ruido, como si al moverme con rapidez fuera a provocarlo de alguna manera. Caminé hacia el teléfono fijo que estaba en la cocina, justo al lado de la puerta que daba al jardín. Miré de reojo por la ventana de la cocina, pero ya no vi al hombre. Sin embargo, sabía que seguía ahí, en alguna parte. Marqué el número de la policía con los dedos entumecidos, como si la sensación de mis manos se hubiera desvanecido. Cuando una voz respondió del otro lado, tartamudeé al intentar explicar lo que había visto. La operadora me aseguró que enviarían una patrulla a revisar, pero en el fondo sabía que para cuando llegaran, él ya no estaría ahí. Esperé en la cocina, observando la puerta del jardín, esperando cualquier sonido que indicara que se acercaba. No pasó mucho tiempo antes de que las luces de un coche de policía iluminaran el frente de la casa. Un alivio momentáneo me recorrió el cuerpo. Los agentes caminaron alrededor de la casa, inspeccionaron el patio, alumbrando cada rincón con sus linternas. Después de unos minutos, uno de ellos tocó a la puerta. Al abrirla, traté de mantener la compostura, pero estaba temblando. No encontramos a nadie, muchacho, dijo uno de los oficiales, un hombre mayor con bigote espeso. Probablemente fue solo tu imaginación, o tal vez alguien pasó caminando y te asustó. Asentí, aunque algo dentro de mí gritaba que no era solo mi imaginación. Ellos se fueron tras darme unas palabras de consuelo, diciéndome que no dudara en llamar si volvía a ver algo. Cerré la puerta y aseguré todas las cerraduras. Después de revisar todas las ventanas y puertas de nuevo, regresé al salón, pero ya no podía concentrarme en la televisión. Pasaron 2 horas más. Los minutos se alargaban, cada crujido de la casa me hacía sobresaltarme. Decidí subir a mi habitación, pensando que estaría más seguro allí. Mi cuarto tenía una sola ventana, que daba a la parte frontal de la casa, donde las luces de la calle proporcionaban algo de visibilidad. Me acosté en la cama, aunque no tenía intención de dormir. Solo quería que mis padres volvieran. El reloj marcaba casi la medianoche, y aunque trataba de calmarme, cada sombra que veía en las esquinas de mi habitación parecía moverse por su cuenta. Y entonces, escuché algo. Un golpe suave en la ventana. Al principio pensé que podría haber sido una rama golpeando el cristal a causa del viento, pero luego el sonido se repitió,
esta vez más insistente, más deliberado. Me levanté lentamente, mi corazón acelerado una vez más. Me acerqué a la ventana, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Al correr las cortinas, lo vi de nuevo. El hombre estaba parado frente a mi ventana, con esa misma sonrisa grotesca, los ojos completamente fijos en mí. Esta vez, su mano estaba apoyada en el vidrio, golpeándolo suavemente. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza hacia un lado, me dio la impresión de que disfrutaba mi miedo. No sé cómo, pero me obligué a apartarme de la ventana, corriendo hacia el teléfono que tenía en mi escritorio. Marqué el número de la policía una vez más, tratando de controlar el pánico. Está aquí. Está fuera de mi ventana. Grité en cuanto la operadora respondió. La voz al otro lado me intentaba calmar, pero no podía escucharla. El hombre seguía golpeando el cristal, y con cada segundo que pasaba, sentía que ese frágil límite de seguridad estaba a punto de romperse. Pero, de repente, el sonido se detuvo. El silencio se hizo pesado, como si el aire mismo se hubiera congelado. Me acerqué a la ventana de nuevo, con el teléfono aún en la mano, pero cuando miré, él ya no estaba. No había ni rastro de él. Me atreví a abrir un poco la ventana para ver mejor, y justo cuando asomé la cabeza, noté algo en el marco del cristal, una marca, como de un dedo arrastrándose lentamente por el vidrio empañado. Era como si hubiera escrito algo, pero estaba tan borroso que no pude leerlo. En ese momento, escuché el sonido de las sirenas acercándose. Los policías llegaron nuevamente, pero, como la vez anterior, no encontraron a nadie. Revisaron todo, incluso las calles cercanas, pero no hubo señales de ese hombre. Me dijeron que era posible que algún vagabundo hubiera estado merodeando por el vecindario, pero que ya se había ido. Cerré la puerta después de que se fueron y me quedé sentado en la sala, con las luces encendidas, esperando a que mis padres regresaran. Cuando finalmente escuché la llave en la cerradura, me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Corrí hacia la puerta, pero no les conté lo que había pasado. No quise preocuparlos más de lo necesario. Ellos estaban cansados y distraídos, así que no insistieron en preguntar por qué me veía tan agitado. Esa noche, cuando finalmente me metí a la cama, la imagen de ese hombre con la sonrisa deformada seguía quemada en mi mente. Intenté convencerme de que nunca volvería a verlo. Pero, por dentro, sabía que estaba equivocado. Y no lo supe hasta unos años después, cuando, al limpiar una de las viejas fotos de familia de una caja en el ático, lo vi. Ahí estaba él, el mismo hombre, parado detrás de mis padres en una foto que habían tomado años antes. No era una coincidencia. Estaba en mi vida desde antes de que yo siquiera pudiera recordarlo. Desde entonces, cada vez que estoy solo en casa, cierro todas las ventanas, aseguro todas las puertas y trato de convencerme de que esa sonrisa no volverá a aparecer en el cristal. Pero nunca estoy completamente seguro. Y cada vez que escucho un golpe en la ventana, no puedo evitar pensar que, esta vez, no se irá tan fácilmente. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.